Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a hacer una introducción a lo que es el módulo de nóminas o de roles de pago y vamos a tratar los parámetros del módulo y la creación de un nuevo empleado. Antes de proceder con la inducción sobre el módulo de nóminas, vamos a hacer un pequeño repaso sobre los beneficios que ofrece dicho módulo. El módulo de nómina, al igual que el resto del sistema, está orientado para diferentes tipos de negocios o diferentes tipos de nómina. Nóminas agrícolas, nóminas administrativas, de empresas de seguridad y de diversas empresas. El módulo cuenta con los siguientes beneficios. Generamos finiquitos, roles de utilidades, salarios dignos, hacemos un cálculo de vacaciones, generamos horas extra basados en marcaciones de relojes biométricos, de huellas digitales, hacemos un control de las retenciones del impuesto a la renta para los empleados que sobrepasan la base, también generamos el anexo de relación de dependencia, el RDP, que se presenta anualmente, generamos pagos en cheques, en efectivo, pagos con transferencias, con acreditaciones directamente a cuentas bancarias de los empleados. Con esta introducción pequeña y breve, vamos a proceder a ver los parámetros que hay que comenzar a llenar antes de trabajar con el módulo de nómina. El módulo lo encontramos, como pueden haber visto, dentro del menú de procesos, el módulo de nómina, y la primera opción que encontramos es la de los parámetros de nómina. En esta opción tenemos que especificar inicialmente el código de persona del SRI y del IES. Esto es porque el módulo genera las obligaciones por pagar hacia el SRI por las retenciones del impuesto a la renta y una obligación por pagar hacia el IES, pues por los valores de aporte patronal, aporte personal y por las retenciones de los préstamos que se hayan descontado a los empleados. También tenemos la posibilidad de cambiar el salario básico en el momento en el que decidan cambiarlo, un sueldo básico anterior para los cálculos de beneficios sociales anteriores al cambio, el porcentaje del aporte patronal y el porcentaje del aporte personal. También tenemos una fecha de inicio del uso del módulo de roles, que es donde nosotros le vamos a decir al sistema desde qué mes o desde qué periodo vamos a trabajar con la nómina del sistema. Como les había mencionado en la introducción, el sistema está orientado para trabajar con diferentes tipos de negocios o diferentes tipos de nómina. Entonces tenemos ciertos parámetros para utilizarlos dependiendo las necesidades del cliente, como por ejemplo calcular fondos de reserva en base a extra roll, horas extra, atrasos, décimos terceros y vacaciones. En extra roll, cuando estemos creando los empleados, vamos a hablar un poco sobre ese rubro que dice extra roll. Si nuestra empresa es agrícola o es de alguna actividad donde le pagamos a los empleados semanalmente, le tenemos que decir al sistema pues que vamos a trabajar con roles semanales. Podemos calcular roles por departamento. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos tener departamento de contabilidad, departamento de ventas, departamento de sistemas, y el sistema los va a calcular y a generar independientemente para que en el caso de que tengamos muchos empleados sea mucho más fácil la revisión y el cálculo de los sueldos de esos empleados. También tenemos el calcular el aporte al IE sobre el extra rol, la movilización y alimentación, calcular fondos de reserva desde el primer día. Esto es para las empresas que prestan servicios complementarios. Dichos empleados que están en esas empresas pues manda la norma y la ley que deben de comenzar a calcularles y pagarles el fondo de reserva desde el primer día y no desde el primer año como es normalmente. También tenemos la opción de calcular el valor de la hora extra sobre 160 horas al mes y no pues sobre la cantidad de horas completas. También tenemos un formato de rol que es para poder darle un formato diferente al sobre o al rol independiente que le entregamos a cada empleado. Sobre el lado derecho tenemos las opciones que tenemos que llenar. La primera es luego de que nosotros le digamos al sistema desde qué fecha vamos a utilizar el módulo de roles,
entramos a la parte que dice periodos y presionamos en los botones que dicen semanas, meses, para que el sistema me genere los periodos con los cuales voy a trabajar, quincenas y especiales. Esto lo hacemos una sola vez y esto es para que el sistema, pues como ustedes pueden darse cuenta, me aperture estas fechas, ¿sí? Que son con las cuales vamos a trabajar. Realmente aquí es lo único que se debe hacer para comenzar a trabajar. Lo siguiente, que es el botón rubros, en esta opción nosotros la hemos colocado dentro de los parámetros para que la persona que está trabajando con el módulo de nómina pueda verificar o pueda ver cómo nosotros estamos haciendo los cálculos para los diferentes rubros de la nómina y cómo se van a contabilizar. Aquí no se hace ningún cambio, simplemente es informativo. Por ejemplo, si yo quiero ver los rubros mensuales y yo quiero ver cómo voy a calcular el fondo de reserva, entonces el sistema me muestra la fórmula que está utilizando y cómo la va a contabilizar esos valores, y así con todos los rubros para el cálculo. Por ejemplo, el 13º sueldo, el 14º, el 9.35, ¿sí? Las horas extra del 25% me dice que va a controlar la cantidad de horas de asistencia del 25% que nosotros especifiquemos por el sueldo hora del empleado por el 0.25, y va a contabilizarse en el debe, una cuenta de gasto de horas extra, y al haber va a ir nómina por pagar. Esto, como les indicaba, es informativo. La siguiente opción, que es la principal y una de las más complejas que van a encontrar dentro del módulo de nómina, es la de las cuentas contables. En esta opción es donde yo le indico al sistema dónde va a ser contabilizado cada uno de los valores que se van a generar por estos rubros. Esto yo lo puedo, para poderlo visualizar y llenar de una mejor manera, clasificarlo por quincenas, me muestra solamente los rubros quincenales; por mes me muestra solo los rubros mensuales; especiales, finiquitos, salarios dignos y utilidades. En este caso yo lo voy a mostrar todo. Aquí tenemos dos opciones para llenar estas cuentas contables. La primera opción es un llenado automático. Podemos utilizar esta opción que dice llenar automáticamente. El sistema me pide una cuenta de nómina por pagar, una cuenta de anticipos de nómina, y me pide una cuenta de grupo o de título para las obligaciones con los empleados y una cuenta de título de los gastos de nómina. ¿Esto para qué? ¿Qué es lo que realizan? Cuando nosotros llenamos esto de aquí, el sistema va a crear cuentas contables para cada uno de estos rubros dentro de nuestro plan de cuentas. Obviamente estas cuentas no las debemos de tener, y si ya las tenemos en nuestro plan de cuentas, deben estar creadas con el nombre del rubro exactamente, para que el sistema ya no las cree y simplemente las utilice. Aquí también tenemos que podemos especificar cuentas contables diferentes para cada departamento. La otra forma que nosotros tenemos para llenar las cuentas contables de cada uno de los rubros es manualmente, que es la más aconsejada. Esto, ¿cómo lo hacemos? Nos colocamos sobre la línea del rubro que vamos a llenar y nos especificamos en la columna que dice cuenta de débito o cuenta de crédito, y con esto de aquí podemos presionar la tecla F2 como nos indica en la última línea del sistema. Recuerden que es una línea de ayuda y me dice que escriba un código de cuenta o presione F2 para consultarlo. Al yo presionar F2 me carga el plan de cuentas y selecciono qué cuenta utilizar. Aquí también el sistema nos muestra una línea de ayuda que me da a conocer o me explica qué cuentas contables debo de poner tanto para el debe como para el haber. Sobre el lado del debe, en este rubro de salario digno, me dice que pongo una cuenta de gasto para el salario digno y al haber la cuenta contable de nómina por pagar, y de esta forma nos va a ir ayudando
en cada uno de los rubros que vayamos especificando. En rubros como por ejemplo el de descuentos de cartera, que lo utilizamos para cuando hemos facturado algo a nuestro empleado y se lo vamos a descontar en el rol, pues solamente nos pide la cuenta de la nómina por pagar, y la cuenta de haber nos muestra 3 puntos suspensivos que esto nos indica que debemos dejarla en blanco, no la debemos de llenar, porque el sistema la va a tomar automáticamente del documento generado, por ejemplo la factura. Entonces cuando veamos puntos suspensivos, simplemente no llenamos ese lado del rubro. De esta forma tenemos que pasar por todos y cada uno de los rubros que están indicados aquí, especificando y llenando las cuentas. Voy a hacer una explicación más a fondo sobre cuentas contables separadas por departamentos. Por ejemplo, yo me voy al rubro mensual del sueldo y yo le voy a decir al sistema que la cuenta del gasto de sueldos de sistemas es una, y la cuenta de gastos de sueldo para el departamento casa es una cuenta contable diferente. Esto me permite tener segmentado o divididos mis gastos de sueldo por cada uno de los departamentos que tenga. Si ustedes lo manejan de esa forma, lo pueden especificar aquí para cada uno de los rubros, o en su defecto simplemente llenar en el parámetro general, que es este de aquí, y ya no especificarlo en cada uno de los departamentos. Entonces inicialmente necesitamos lleno todo y cada uno de los rubros para que el sistema pueda trabajar. Si yo no lleno o dejo en blanco o vacío alguno de estos rubros, en el momento que vaya a calcular el rol, pues el sistema me va a mostrar un error y me va a decir que me faltan esas cuentas contables. Luego de terminar, doy OK y voy a pasar a explicar la siguiente opción. La siguiente opción dice labores, y por lo general se utiliza en roles agrícolas por departamento. Yo especifico un departamento y voy a crear labores. Como ustedes verán, tengo un ejemplo de una labor de enfunde, donde yo le estoy diciendo al sistema que el valor de esa labor es de $2 y que se compone por una unidad. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo le diga al sistema que hizo 2 labores de enfunde, el sistema me lo va a multiplicar por el valor o la tarifa por unidad y me va a dar el resultado. En labores también puedo especificar cuentas contables específicas para esa labor y puedo crear tantas labores como necesite. En este ejemplo lo estoy dando para una empresa agrícola, pero realmente se le puede dar otro tipo de uso para otra empresa que se dedique a otra actividad. Los siguientes son los descuentos. El sistema me genera descuentos automáticamente por préstamos de la empresa hacia el empleado, por préstamos del IES hacia el empleado. Estos son préstamos quirografarios o préstamos hipotecarios, y los calcula automáticamente en sus respectivos dividendos o fechas cuando toque descontarle. Pero adicional a esto, yo puedo decirle al sistema que tengo descuentos especiales o descuentos eventuales que no los hago siempre y especificarlos aquí. Por ejemplo, tengo un descuento por comisariato y un descuento que dice 9.35 del aporte individual, que es un ejemplo. Aquí yo puedo decirle al sistema que este descuento que dice comisariato se lo voy a pagar a una tercera persona, o no llenar donde dice persona, y el sistema pues simplemente va a contabilizar eso a favor de la empresa. Si yo especifico aquí una persona, por ejemplo, yo voy a poner en el código para crear un descuento de ejemplo, voy a poner un código celu, la descripción va a ser celular. En persona yo voy a buscar el proveedor, porque yo voy a descontarle cierto valor a mi empleado para pagárselo a una tercera persona. Entonces yo busco la persona, voy a poner Conecel, ¿sí?, que es una operadora de telefonía celular, y como les indicaba, yo le estoy diciendo al sistema que lo que le retenga a mi empleado por motivo de celular se lo voy a generar por pagar
hacia Conecer. Bueno, aquí podemos crear tantos rubros de descuento como necesitemos, ¿sí? Agregamos y llenamos los parámetros ya especificados. Damos OK. La siguiente opción que tenemos es la de los saldos iniciales. Por lo general esto se utiliza cuando yo ya he venido calculando en otro sistema valores. Por ejemplo, comienzo a trabajar con el módulo de nóminas dentro del sistema contable FSoft desde el mes de mayo, pero yo ya tengo valores provisionados por beneficios sociales y por vacaciones desde enero hasta abril. Entonces aquí es donde yo especifico cuáles son esos valores para cada uno de mis empleados. Esto es con respecto a los parámetros de la nómina, y vamos a proceder a crear un empleado. Esto lo hacemos dentro de procesos, nómina, empleados. Aquí tenemos el listado de nuestros empleados y aquí mismo podemos dar un nuevo empleado. Si ustedes se dan cuenta, la ventana es la misma para crear clientes o proveedores o personas, como le llamamos dentro del sistema. Los datos que vamos a llenar son datos básicos del empleado, y presionamos la pestaña que dice datos de empleado, y aquí es donde vamos a especificarle el departamento en el cual va a trabajar el empleado, desde cuándo tiene fecha de afiliación al IES. Vamos a llenar desde el 2010. Vamos a poner el estatus inicial siempre va a ser activo, el número de cargas que nos reporte el empleado, el sueldo por el cual está afiliado, y el extra rol lo utilizamos para los casos en los que se afilia a un empleado por un sueldo, pero su sueldo real es un sueldo superior. Entonces digamos que este empleado gana $600 y lo tenemos afiliado por 400. En el extra rol pues llenamos la diferencia. Lo siguiente es el periodo, que quiere decir cómo le vamos a pagar a este empleado, si es semanal y fin de mes, si es quincena y fin de mes, un rol administrativo. Semanal y fin de mes puede utilizarse en un rol agrícola, solo fin de mes para cargos gerenciales, o en el caso que lo necesiten utilizar. Esto no genera ninguna quincena, solamente un rol mensual. Solo semanal, me hace cálculos y liquidaciones semanales, y un semanal especial que es específico para roles agrícolas. Yo digo que este empleado va a ganar quincena y fin de mes. La siguiente opción me pide que le diga si le voy a dar un porcentaje del sueldo como anticipo en la quincena o un valor fijo. Si es un valor fijo, pues simplemente escribo la cantidad en dólares. Si es un porcentaje, lo digito. Por lo general suele ser un 50% del sueldo como anticipo quincenal. La siguiente opción es cómo le voy a pagar a este empleado. Le voy a pagar por cheque, transferencia o efectivo. Si es cheque o transferencia, no tenemos que llenar otra opción, pero si es transferencia, nos va a pedir el sistema la cuenta bancaria, el nombre del banco, perdón, el tipo de cuenta y el número de cuenta a la cual se le va a acreditar el sueldo. El siguiente campo que dice carpeta es para un control que se lleva un orden de los empleados. Cuando ya se tienen demasiados empleados con apellidos similares, se acostumbra a tener una organización por letras y números. Entonces llenan el número de la carpeta que tengan en su forma de archivo. Lo siguiente es si es un contrato parcial o un contrato normal y cuándo termina. El campo que dice salida y motivo los dejamos en blanco porque el sistema los llena automáticamente cuando generamos un finiquito. Las siguientes opciones es la acumulación de fondos de reserva. Si nosotros nos ubicamos sobre las opciones, nos da una explicación de qué es lo que hace. Por ejemplo, en la acumulación de fondos de reserva nos dice: marque si el empleado ha solicitado que se le acumule el fondo de reserva en el IES. Por lo general, esto es, si lo dejamos en blanco, se le paga
mensualmente con el sueldo el fondo de reserva. Si lo marcamos con un visto, no se lo pagamos mensualmente en el sueldo, sino que lo mandamos a acumular y se lo pagamos al IES. El siguiente opción dice se le paga IES. Esto es para cuando la empresa asume el 935 del aporte personal, o sea, no se lo descontamos al empleado, sino que lo mandamos como un gasto de la empresa. Lo mismo con el valor del impuesto a la renta, cuando la empresa asume dicho valor. Tenemos un campo para los gastos personales donde ponemos el valor que nos reporta el empleado que van a ser sus gastos personales, y las siguientes opciones que dicen docs o documentos nos dice si tenemos copia de los documentos personales de ese empleado, copia de cédula, papeleta de votación, récord policial y libreta militar. Esto es simplemente para un informativo de que nosotros contamos con esos documentos. La siguiente opción es especificar qué cargo ocupa esa persona dentro del departamento. La otra opción es si se le paga IES al cónyuge cuando el empleado o el afiliado solicita una extensión de su seguro para su cónyuge, se le marca y se le descuenta un 3.41% adicional por esa extensión del seguro. Y la siguiente es el área, que también va referenciada al cargo y al departamento. Con estos datos los grabamos y se actualiza nuestro listado de empleados. Podemos dar a actualizar para verificar los campos. Aquí pues inicialmente nos dice el estado. Cuando es 0 son empleados que ya no están o que ya han sido despedidos, trabajaron en algún momento. Y el estado 1 quiere decir que son empleados activos que actualmente están laborando en la empresa. Un código de persona, el número de cédula, el departamento, la fecha de ingreso o la fecha de afiliación, cómo se le paga. La letra C significa que se les paga en cheque, y un campo que dice si acumula o no los fondos de reserva. Esto que dice tipo de cuenta y número de cuenta se llena cuando tenemos que el empleado se le paga por transferencias. Tenemos el sueldo, el extra roll, el tipo, cómo se le paga al empleado, y el anticipo en monetario, en dinero o en porcentaje que se le paga cada quincena. Tenemos el área y el cargo. Por el momento esto es todo en este tutorial sobre lo que es el módulo de nómina. El proceso del cálculo y la utilización ya de las opciones de la nómina las vamos a ver en un segundo tutorial. Muchas gracias.